Hermanos, amigos, que Dios les bendiga en esta maravillosa hora. Quiero llevar un pensamiento de la palabra de Dios a ustedes. Saben que hay un poco de confusión, hay muchos comentarios, prédicas acerca de que es mentira lo de la pandemia, que fue una patraña, fue una estrategia que el gobierno sacó, dicen muchos predicadores, para obstaculizar la obra de Dios, para impedir que la palabra se predique, para impedir que el pueblo adore a Dios, busque de Dios. Respecto a eso quiero llevar un pensamiento basado en la palabra de Dios, a ver qué tanta veracidad tiene esto. Porque hay mucho predicador que quizás tienen las redes convulsionadas acerca de esto, y mucho cristiano ha entrado quizás en confusión, no saben qué hacer. ¿A quién le creo? ¿Quién dice la verdad? Pues quiero decirte, amigo y amiga y hermano que me ven esta hora, que no le creas a nadie, créele a lo que dice la gloriosa palabra de Dios. ¿Por qué la gente o por qué el hombre prohíbe hablar de Dios, prohíbe predicar de Dios? Entonces, le he colocado como título a esta enseñanza: ¿prohíben por pandemia adorar a Dios? Un interrogante. ¿Prohíben por pandemia adorar a Dios? Y hoy podemos escuchar diferentes mensajes, que unos a favor, otros en contra, que eso es simplemente estrategia de los países industrializados que quieren matar a miles o a millones de personas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Será que nos impiden adorar a Dios como pasó años atrás en la generación del profeta Daniel? La palabra de Dios me enseña que el profeta Daniel vivió algo similar en el reinado del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor saca un edicto porque él manda construir una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y pregonaron y anunciaban en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, a vosotros naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. En el verso 6 dice: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo pero en este tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron diciendo al rey: hay unos hombres que no se postran ante la imagen porque son judíos. Entonces podemos ver de que pasó en años anteriores, y si pasó en años anteriores, puede darse hoy también. El rey Nabucodonosor manda hacer una estatua en oro para que todos se postraran ante él, para que todos le adoraran, y que el que no lo hiciera, dice la palabra,
ahí está diciendo que todos los pueblos, naciones y lenguas tenían que adorar al rey, al imperio babilónico, pero en general a su rey, que era Nabucodonosor, considerado también una deidad por ese pueblo babilónico. Pero entonces dice la palabra que el que no lo hiciera, el que no adorara la estatua, el que no se postrara ante la estatua, simplemente iba a ser lanzado a un horno de fuego. Y este horno, dice la palabra, que era calentado para todo aquel y zampado y eran lanzados allí. Entonces era para todo el mundo, no era para unos cuantos, era una orden mundial. Yo creo que en ese tiempo, o que fuera hoy, diríamos, pues fue el anticristo. ¿Quién más hace una cosa de esas? Daniel y sus amigos no adoraron la estatua. Ellos dijeron no. La noticia la recibe el rey. Al darse cuenta, los otros gobernadores, sátrapas, van y le dicen los otros tesoreros: hay 3 varones judíos que no adoran la imagen. Hay 3 varones judíos que tienen otros dioses, que tienen otras deidades. Entonces el rey se enoja. Y en el verso 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrán, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Dice la palabra, puede leer todo ese pasaje, es muy bonito, del capítulo 3. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. ¿Por qué? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios sea quien os libre de mis manos. Le dice Nabucodonosor a Daniel y a sus amigos: que sea Dios quien los salve, porque no voy a permitir que ninguno, o que hayan personas que digan: no vamos a adorar la estatua, no nos vamos a postrar ante la imagen de Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, dice Daniel, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira demudó su aspecto, y mandó que calentasen 7 veces más el horno para echarlos allí, para enviarlos allí, y simplemente se fue a dormir. Al otro día se levanta y manda y sale corriendo y le dice: Daniel, sí pudo salvarte tu Dios, pero he aquí que cuando llega Nabucodonosor, ven el horno y dice: 4 varones que estaban andando en medio de la candela sin sufrir ningún daño, y dijo: no echamos 3, ¿por qué hay 4? ¿Por qué se pasean 4 en medio de la candela en el horno? Pero dice: uno es semejante al Hijo de los dioses. Uno era Jesucristo, uno estaba guardando la vida de estos varones. Entonces podemos ver de que mucha gente dice: no, sí, así como pasó puede ocurrir. Y va a llegar el anticristo, y es una de las patrañas de él. La persona que se quede después del rapto se va a dar cuenta de eso, porque él va a pedir que lo adoren. ¿Será que nos pasa lo que le pasó a Pedro también? Recordemos que después de que viene el Espíritu Santo, Pedro, lleno de
del coraje, de denuedo. Comienza a hablar con mucho denuedo, un hombre pescador del vulgo analfabeto, y comienza a hablar con mucha sabiduría y la gente a admirar. Entonces los llaman y les prohíben hablar en el nombre de Jesús, les prohíben predicar en el nombre de Jesucristo. Recordemos que en Hechos 3, Pedro se encuentra un paralítico allí en la puerta del templo y el paralítico le pide limosna y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al ver esto y al ver que multitudes seguían a los discípulos, ya Jesús ya había muerto y había resucitado y estaba en el cielo. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, dijeron: amenacémosles para que no hablen delante del pueblo de aquí en adelante en ese nombre. Y llamándole les intimidaron. Eso está en Hechos 4 del 17, puede leer al 20 y pedazo. Y llamándole les intimidaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndoles: juzgad si es justo. Miremos lo que dice Juan y Pedro: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nadie nos puede predicar, nos puede prohibir que prediquemos la palabra. Pedro dice: ¿será que ustedes nos van a prohibir? Obedecemos primero a los hombres que a Dios en ninguna manera. Si quieren, mátenme, pero no voy a dejar de predicar y enseñar a Jesucristo. Entonces, ¿será que hoy nos están prohibiendo predicar la palabra? Y mucha gente dice: no, es que cerraron los templos. El diablo no quiere que adoremos a Dios. El diablo no quiere que sirvamos a Dios. Cerraron los templos, mandaron a cerrar los templos. Es obra de Satanás. Y el pueblo está callado, el pueblo está indiferente. Los pastores cerraron la boca, los pastores están indiferentes, los pastores están llenos de miedo, los pastores son cobardes, dicen muchos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Será que nos han prohibido predicar la palabra como lo estaban haciendo con Daniel, como lo estaban haciendo con el mismo Pedro? ¿Qué pasará? Recordemos que a Daniel lo salva y a los 3 judíos los salva el mismo Señor. Y más adelante también le prohíben de que no podían adorar a ningún dios que no fuera Nabucodonosor y los lanzan al pozo de los leones. Dicen: bueno, si no van a ir allí al lago, al pozo de los leones, para que se los coman vivos, y también Dios los guarda. Cerró la boca de los leones. Pero entonces acá, ¿será que nos están prohibiendo predicar la palabra? ¿Será que el gobierno no permite que prediquemos la palabra? Pero déjeme decirte, amigo que me ve, hermano que me ve, pastor que me ve, que ahora es donde más se está predicando la palabra de Dios. Nunca antes se había predicado la palabra como ahora se está viendo. Se está predicando la palabra en las redes, se está predicando la palabra por YouTube, por Google, se está predicando la palabra por Twitter, se está predicando la palabra por todos los medios, por televisión, por radio. Hoy se ha multiplicado la iglesia. Cada líder es un predicador. He visto prédicas de muchos líderes. He visto prédicas de muchas ancianas de oración, de muchos intercesores. No solamente los predicadores, los pastores estamos predicando. Hay miles de personas que están predicando de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que nos están prohibiendo predicar la palabra. No nos prohíben. Es una locura decir que es obra de Satanás, porque primero que todo, no es una orden
del presidente Duque, no es una orden del presidente Trump, no es una orden de Vladimir Putin, no es una orden de Xi Jinping, no es una orden de un líder en particular. No es Xi Jinping el presidente chino, no es tal dictador, no. Es una pandemia mundial y ahora todos podemos predicar la palabra. Ahora todos podemos predicar, anunciar las virtudes de Dios. En Daniel 6, todos los magistrados del reino, sátrapas, príncipes y capitanes, acordaron en el consejo que promulgara un edicto el rey, que cualquiera que en el espacio de 30 días demandara petición de cualquier otro dios o hombre fuera del rey Nabucodonosor sea echado en el foso de los leones. Si otro se arrodilla, si otro le clama a otro dios que no sea Nabucodonosor, a otro hombre que no sea Nabucodonosor, sea echado en el foso de los leones. Y dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel abrió su ventana. Daniel permitió que el mundo viera lo que él hacía. Él le adoraba, él oraba, él clamaba al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él no estaba lleno de temor. Él dijo: si me van a matar por adorar a Dios, por servir a Dios, que lo hagan, pero aquí estoy y nadie va a impedirlo. Daniel dijo: yo no voy a ocultar mi fe, yo no voy a ocultar que amo a Dios, que sirvo a Dios. El mundo lo tiene que saber. Y sabe que hoy también es lo mismo. El mundo tiene que saber que hay un pueblo que sirve a Dios, que hay un pueblo que ama a Dios. Sabe que la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ningún hombre, ningún líder, ningún dictador puede opacar la iglesia, puede cerrar la boca de la iglesia, puede impedir que el nombre de Jesucristo sea predicado, puede arrebatarnos la fe. Ningún hombre puede arrebatarnos la Biblia, ningún hombre me puede arrebatar e impedir que yo adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No digamos que es que nos están impidiendo, que es patraña del diablo, que es mentira de los gobiernos, que el COVID es una mentira, donde estamos viendo a miles de personas que están muriendo por COVID-19 a nivel mundial. Es una pandemia, no lo podemos ocultar. ¿Qué puede ser el principio para que venga un líder a colocarle orden a todo el mundo? Puede ser, no lo niego. Puede ser un principio. Pero decir que el COVID se lo inventó el gobierno, lo inventaron los líderes mundiales para impedir que la iglesia predique, para impedir que adoremos a Dios, eso no lo acepto. Eso no es verdad. Porque la palabra de Dios me está enseñando otra cosa. Muchos dicen: es que nos están prohibiendo adorar a Dios. Nos prohíben adorar a Dios. La gente no quiere que adoremos a Dios. En ninguna manera nos prohíben adorar o servir a Dios o amar a Dios. ¿Sabe que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento. ¿Quién me prohíbe a mí? Me están impidiendo que me congregue en la iglesia, sí, pero nadie me está diciendo, como le dijeron a Daniel, nadie me está diciendo, como le dijeron a Daniel, no puede adorar a Dios. Nadie.
Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, a la hora que me llame el Espíritu Santo, y nadie me impide, nadie me dice no se puede arrodillar, no puede levantar las manos, no puede adorar al Rey de Reyes. Sabe que la iglesia en su casa puede adorar. La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es en espíritu y en verdad que usted y yo le estamos adorando. No necesitamos estar allá en el templo para adorar a Dios, no necesitamos estar allá en el templo físico. Recordemos que el templo somos cada uno de nosotros. Díganme, hermanos, díganme, predicadores, ustedes que están predicando que es mentira del diablo, que están impidiendo que adoremos a Dios. A mí nadie me lo ha impedido, iglesia, nadie nos está impidiendo. Usted puede arrodillarse en su casa, usted puede arrodillarse en la empresa, usted puede arrodillarse aún en la calle, usted puede levantar las manos y adorar al que vive por los siglos de los siglos, y nadie nos impide ni nos quita ese derecho, porque es más, aún en la Constitución colombiana tenemos ese derecho de la libertad de cultos. Lo tenemos. Entonces no podemos decir que es mentira del diablo, que es obra del diablo, que el diablo está impidiendo, que el diablo fue el que cerró los templos. Antes el diablo no le conviene eso, porque nunca antes se había predicado tanto la palabra de Dios, nunca antes habíamos llegado a otras naciones. Ahora vemos que está siendo bombardeado están bombardeando con el evangelio a todas las naciones. Están llegando mensajes en inglés, en francés, están llegando mensajes en árabe, están llegando mensajes en ruso, en alemán, están llegando mensajes en mandarín a muchos lugares del mundo. ¡Qué maravilloso! Antes que el diablo pudiera, no le convendría que se predicara tanto la palabra como hoy se está haciendo. Entonces en ninguna manera nos están prohibiendo adorar a Dios. Ese primer mandamiento no nos lo han abolido, no nos lo están impidiendo. Adorar a Dios sobre todas las cosas. Usted y yo podemos adorar a Dios. No le hace que no estemos allí en el templo. No importa que no estemos en el templo, no importa que no estemos congregados, pero estamos congregados en el mismo espíritu, en un mismo sentir de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Nadie nos puede impedir servir a Dios en este momento tampoco. Es que nos impiden adorar a Dios, nos impiden servir a Dios. Si no nos impiden adorar a Dios, tampoco nos impiden servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted puede evangelizar en las calles, usted puede predicar en las calles, usted puede predicar en diferentes lugares con tapaboca, usted puede irse para un parque y predicar de la palabra de Dios en todo lugar donde esté. Usted puede orar por los enfermos por YouTube, usted puede orar por los presos en las cárceles, usted puede orar por todos los que están en las clínicas y está sirviendo a Dios. Nadie nos quita ese derecho de servir a Dios. Como conclusión, si la palabra de Dios nos manda a obedecer, nuestras autoridades no podemos ignorarla. Recordemos que Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, dice la palabra. Y si las autoridades nos piden que no nos congreguemos, es por el bienestar nuestro y el de nuestra familia. Pero nosotros podemos adorar a Dios. Los verdaderos adoradores le adoran y le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Amigo, tú que me ves, quiero que hagas una oración de fe en esta hora, que recibas y aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Repite en esta hora con todo tu corazón: Señor Jesús, yo te recibo y te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados hasta hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones.